es la quinta entrevista de la serie Transbiótica que hicimos con Ricardo Amasté, de Colaborabora, una cooperativa en la que se dedican a diseñar y facilitar entornos y procesos de colaboración centrados en las personas y los entornos que habitan. Esta serie la presentamos como parte de la Semana de Diseño de Bilbao, Vizcaya. Es una entrevista con Mae Durant, una arquitecta especializada en procesos colectivos y en la transformación de espacios de convivencia en la ciudad. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Vale, pues nada, estamos llegando ya a la última entrevista de la serie de Transbiótica, que, bueno, como ya os hemos ido contando, es un proyecto una investigación que tiene que ver un poco con acercarnos a los hábitats, ¿no? Y pensar cómo vivimos juntas, ¿no? Y pensar en los entornos y en los sistemas de los que nos dotamos, eso, ¿no? Para convivir. Todo el rato, como la serie tiene que ver con ir mezclando como personas que trabajan desde distintas disciplinas, ¿no? Pensando en que esto de vivir juntas es un reto complejo, ¿no? Y entonces como sumando diferentes saberes, experiencias, disciplinas, ir como construyendo esas formas de vivir como alternativas, ¿no? A las que conocemos, a las que estamos acostumbradas. El proyecto de Transbiótica empezó, ¿no? Un poco cuando estando en Wikitalki, pues nosotras desde Colaborabora estábamos trabajando con la idea de diseño trans y PC Studio estaba trabajando con la idea de ciudad biótica, ¿no? Y entonces, estando conviviendo en el espacio, vas oyendo como, ¿no? Las conversaciones que tiene una y otra y dices, joder, pues estamos hablando como de lo mismo, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa cuando lo juntamos, ¿no? Y por eso también creo que es bonito como terminar la serie hablando con PC Studio, ¿no? ¿Y por qué hablar con Mae? Pues porque al resto de peces las tengo mucho más cerca, ¿no? Y digamos que en lo cotidiano que vivo más con ella, y en cambio Mae, como vive en Madrid, es más como tener una charla que habitualmente no tenemos, ¿no? Y por eso está ella aquí y quizá, pues bueno, que nos cuente ella qué es pez y quién es ella, ¿no? Y una pregunta, Mae, porque yo estuve mirando y lo que vi es como que ustedes construyen, como arquitectas que son, o sea, construyen físicamente, pero aparte de eso, ustedes como arman y facilitan un montón de actividades alrededor de eso que construyen físicamente, ¿puede ser? Sí, realmente nuestra trayectoria de construcción también ecológica es una trayectoria más corta, construcción a nivel de edificación, ¿no? Como de edificios. Pero sí que desde el principio de nuestra práctica sí que nos hemos situado más como agentes que mediamos en procesos de diseño de ciudad. Entonces, siempre hemos tenido la mirada del arquitecto o la arquitecta como un agente urbano que es como un agente más dentro de los procesos de diseñar la ciudad, ¿no? Entonces, sí que hemos desarrollado muchas herramientas de facilitar este tipo de procesos, de toma de decisiones en relación a los espacios que compartimos, ¿no? Entonces, después de muchos años de trabajar en procesos pues más de intervenciones igual de escala más pequeña, ¿no? En espacio público sobre todo, que nos parecía como el espacio un poco ideal para juntarte con personas muy diversas y con miradas diferentes o con experiencias distintas, ¿no? Como un procesos más enriquecedores, pues ahora hemos empezado también a intentar trasladar como estos conocimientos de diseño colectivo a lo que es la arquitectura más construida, ¿no? Como a edificios. O eso estamos intentando. Yo no diría que tenemos una práctica larga en esto que me comentas, pero sí que estamos apostando por eso. Ok, yo me refería a lo que ustedes construyen en las intervenciones en espacios públicos, también son construidas. Por supuesto, sí. O sea, sí que los objetos físicos siempre han sido como una herramienta para nosotras, ¿no? Desde la arquitectura como clave a la hora de transformar espacios. O sea, que sí que hemos construido siempre objetos o lo que llamamos infraestructuras ecológicas, ¿no? Que transforman pues hábitos, miradas o que despiertan simplemente reflexiones, ¿no? Sobre nuestras propias formas de compartir o de habitar como los espacios. O sea, sí que
eso hemos llamado muchos años prototipos. Luego, cuando fueron creciendo un poco de escala, lo fuimos llamando infraestructuras ecológicas, porque eran siempre como una especie de equipamientos o de mobiliario urbano que integraba sistemas ecológicos para minimizar el consumo de recursos, de energía, ¿no? Siempre había como esta constante pedagógica, ¿no?, en estos procesos de repensar nuestro impacto, ¿no?, en nuestras acciones, sobre todo cotidianas, ¿no?, porque sí que eran espacios como de gente un poco del día a día en sus espacios de reunión cotidiana, ¿no? ¿Nos contás un ejemplo qué es esto de la infraestructura ecológica como concreto? Sí, dentro del proyecto que ha mencionado Richie, ¿no?, de Ciudad Biótica, que es esta mirada a la ciudad como algo vivo, ¿no?, como un espacio donde hay muchos intercambios entre agentes. Siempre hemos tenido esa sensibilidad de tener en cuenta como agentes humanos, pero también no humanos, ¿no? Siempre lo vivo era como mucho más amplio que lo humano, evidentemente. Hubo un proyecto que fue como un poco una condensación de proyectos más pequeños, que es el concepto de agroplaza, que es una mezcla entre una plaza, un aula, una exposición, ¿no? Y es como un espacio público en el que instalamos en el 2015 en Getafe, pero que luego se ha ido como replicando en otros sitios. Ahora mismo también se ha replicado en la plaza de Quiriquiño, en Irala, en Bilbao, donde se instalan como familias de mobiliario urbano que, asociados a diferentes temáticas, que es recursos que deberían ser accesibles a todas, ¿no?, como el agua, la energía, la alimentación, la gestión de los residuos, pues se instalan como sistemas que nos ayudan a relacionarnos con estos recursos como de una manera más respetuosa, de una manera más, sí, accesible a todas. Son sistemas que puedes replicar en tu espacio doméstico, ¿no?, como por ejemplo, pues, no sé, desde una bicicleta que genera energía y puedes enchufar el móvil y oír música en el espacio público, hasta un pequeño como banco de semillas que también es compartido, o espacios donde se fomenta el intercambio de objetos para que tengan una segunda vida, no sé, había como un listado muy grande dentro de la Agroplaza que desarrollamos como pequeños prototipos de estos sistemas ecológicos o infraestructuras ecológicas que llamábamos, ¿no?, que eran estos artefactos urbanos que incluían todo este tipo de sistemas que podías probar, ¿no? O sea, que la gente podía pasear por el espacio público y probar directamente cómo es esto de reutilizar el agua, cómo es plantar, cómo es, pues eso, generar energía con tu movimiento, ¿no? Cosas así muy sencillas, como accesibles a todos, a todas. Y la idea es que después la gente le den ganas de recolectar el agua en su casa, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que pase después que se pasean por ahí? Realmente son proyectos siempre hemos desarrollado como que llamamos de investigación-acción, ¿no? O beben de ahí, tiene una parte práctica muy fuerte, pero sí que es muy importante más bien la reflexión, ¿no? No creemos que este tipo de infraestructuras van a cambiar o van a tener un impacto transformador como a gran escala, o que de repente todas las viviendas que están alrededor van a instalar, pues yo qué sé, ¿no?, como depuradoras de agua hechas en casa, ¿no? Ojalá. Pero sí que se intenta como sensibilizar de alguna manera que hay muchas alternativas para gestionar estos recursos y, sobre todo, poner un poco en crisis como el sistema que tenemos establecido para acceder a estos recursos, ¿no? O sea, que no hayan medidas en la ciudad para que el agua se pueda como reutilizar más, o que sea como obligatorio cada vez que se construye un edificio que haya zonas para cultivar alimentos, o que, no sé, o que incluso toda la energía pueda ser generada de otra manera, ¿no? O sea, como enseñar que hay sistemas muy accesibles y muy fáciles, que aunque igual puestos ahí dentro de un mobiliario urbano pueden parecer un poco, no sé, pues naif, ¿no? Pero bueno, detrás tienen como como el anhelo de despertar como esa reflexión. Son más proyectos que el juntarse y poner estas temáticas como en el centro de la discusión o sea, es el objetivo un poco del proyecto, ¿no? Luego, bueno, pues tiene una parte, evidentemente hay un mantenimiento, hay cosas más prácticas que luego tenemos esta parte técnica en que pues todos los objetos tienen que durar, hay pues una evaluación del impacto, evidentemente, por parte de la administración pública, ¿no? Siempre trabajamos con la administración pública. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en nuestros proyectos
están más enmarcados en una práctica más experimental, más vinculado como a la cultura, ¿no? Está ahí como un poco en el límite de la arquitectura, ¿no? Yo creo bueno, porque son procesos en los que el impacto no es está contabilizado como así de una forma como muy concreta, ¿no? Pero bueno, es cultura comunitaria, diría, ¿no? Como cultura comunitaria sobre lo que compartimos entre todas las personas, todas las preocupaciones que compartimos entre las personas que habitamos la ciudad, ¿no? Y como arquitectas, pues unas personas más, ¿no? Con ciertos conocimientos. Y una pregunta, esa reflexión que aparece, ¿también se hace pública? O sea, es parte, ustedes proponen que aparte de ir y probar las cosas, la gente pueda ir y juntarse a reflexionar sobre lo que pasó, ¿o cómo sucede la reflexión? ¿O es individual? Pues a ver, en el caso de la Agroplaza, por ejemplo, la colaboración fue con el Ayuntamiento de Getafe y o sea, en principio el encargo no era genera un espacio donde reflexionar sobre cómo debemos vivir en la ciudad. Evidentemente no fue ese el encargo, fue un encargo de hacer una pequeña exposición en la Semana de la Sostenibilidad. Ese fue el encargo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras como arquitectas pues tenemos ese defecto de querer pensar a través de objetos, defecto, no sé, bueno, una obsesión un poco así profesional. Creemos que una manera de reflexionar de forma colectiva que tiene como una presencia mayor, pues es generar como algo que significa sobre lo que estás pensando, ¿no? En este caso eran estos objetos. Entonces lo hicimos de forma temporal, pero luego propusimos un programa de aprendizaje vinculado a estos objetos donde venían equipos madrileños que trabajaban sobre este tipo de sistemas como de hazlo tú mismo, ¿no? De do it yourself relacionado con estos recursos. Entonces hicimos como programas de aprendizaje donde la gente podía asistir, o sea que no era tan directo como generar una reflexión así teórica donde igual hay mucha gente que le cuesta más acceder, sino era más a través de estos talleres prácticos, ¿no? Entonces ahí la gente ahí surgían los debates, ¿no? Ahí la gente preguntaba, pero esto lo puedo instalar en mi casa, pero esto realmente funciona, pero ¿cuánto dura? ¿No? Igual desde un conocimiento más experiencial, pues sí que al final había como un interés grande por este tipo de cosas que pudieran existir en la ciudad. Al final son como otro tipo de espacios como de aprendizaje cívico un poco, ¿no? Esa era la forma de reflexionar que proponían, porque siempre trabajamos como igual en barrios con cierto grado de vulnerabilidad, por ejemplo en Madrid, ¿no? Como más en la periferia, y entonces los públicos pues son muy diversos y, o sea, no es una reflexión académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más abierta, siempre mezclando como diferentes tipos de experiencias. Entonces ahí surge una reflexión, yo creo que bueno, interesante y que va despertando como cierta conciencia sobre la ecología, la ciudad, la inclusión, ¿no? Entre diferentes seres que habitamos la ciudad. A mí una cosa que me gusta del trabajo de Pez es un poco esto cuando, Maya, hablabas de la arquitecta como mediadora, ¿no? Creo que es bonito como el proyecto dura, no es como que se construye, ¿no? Sino que sí que os preocupáis de que hay una mediación en el proceso en el que va a ser diseñado y construido el dispositivo, pero luego también el propio dispositivo os preocupáis de que sea didáctico, ¿no? Y de que pueda eso, no enseñarte de una manera leccionadora cosas, sino que puedas como encontrarte esas cosas y si quieres puedas practicar y luego el también entender que a veces la mediación no se da simplemente por accidente, ¿no? Sino que hay como que preocuparse también de programarla, ¿no? Que también creo que pasaba en Bilbao Commons, ¿no? Con cómo, claro, había un trabajo que es un trabajazo gigante de juntarte con todos los colectivos, que era un dispositivo que se movía por un montón de barrios, poner en contacto también ese dispositivo que tú vas a instalar para que los del barrio lo sientan como propio, para que lo usen y entonces al usarlo contigo de manera mediada aprenden a qué cosas se pueden hacer ahí, ¿no? Entonces creo que esa es una labor, ¿no? Como que es un hilo conductor de todo el proceso que es como muy, muy importante y que a veces no se ve y no se le da valor o no suele estar en el presupuesto tampoco, ¿no? Sí, yo creo que es o sea, yo muchas veces en proyectos, en este de Bilbao Comos, que igual, bueno, sí que estaba más englobado desde un centro, ¿no? Que vinculaba a la cultura, pero otros proyectos que hemos tenido, por ejemplo, en Villaverde, Crear Villaverde, sí que muchas veces nos sentimos como realmente trabajadoras públicas, ¿no? O sea, sí que
No formamos parte de la administración pública, pero somos como colaboradoras o brazos un poco técnicos, ¿no? de la administración cuando tienen este interés de generar participación en el espacio público. Pero es verdad que son procesos, como comentas, pues bueno, que requieren muchísimo tiempo, ¿no? Diseñar en colectivo, ya sea con un grupo elegido o si no es de esta forma, ¿no? Que hacemos más nosotras en este tipo de procesos, como más abierta, tiene una cantidad de cuidados, ¿no? Como vinculados para realmente ser inclusivo, para realmente llegar a, bueno, al máximo de personas posible, ¿no? Como que sí, que nunca está, que igual no se visibiliza tanto, ¿no? La palabra participación igual se dice así como rápido y no se profundiza, ¿no? Qué tipo de participación o cómo o ¿no? Cuáles han sido las dificultades. Es verdad que desde la arquitectura nosotras hemos trabajado en algunos proyectos con personas especializadas en sociología urbana que igual tienen muchas más herramientas en este sentido, ¿no? Desde la arquitectura sentimos que nos hace falta como esa pata porque no hemos ido desarrollando herramientas como de forma autodidacta y como por intuición también muchas veces, ¿no? De las cosas que fallan, ir probando, pero sí que es verdad que los trabajos son enormes, ¿no? Entonces, bueno, la medición del impacto también es algo que no está normalmente también como incluido, ¿no? En estos procesos y que también nos parece fundamental y que muchas veces en los procesos nosotras no llegamos a poder hacer un seguimiento como más a largo plazo para realmente visibilizar, bueno, pues impactos igual más profundos o más pequeños, pero que sí que son importantes muchas veces, ¿no? Que solo con narrar lo que ha pasado, ¿no? Que es a lo que solemos llegar en los procesos, nos parece que a veces es insuficiente para visibilizar todo lo que genera y todo lo que se mueve, ¿no? Porque la respuesta muchas veces es buena y hay un componente relacional muy fuerte, ¿no? En este tipo son como una especie de convivencias, ¿no? De diseño en la que compartes un poco tu día a día de personas como muy diferentes, ¿no? A mí me parecen proyectos muy interesantes, pero es verdad, como dices tú, que no están como igual muy valorados o muy recogidos, ni encontramos tampoco muchas administraciones públicas que realmente quieren tomarse en serio este tipo de procesos, ¿no? Dentro del diseño de las ciudades, yo qué sé, departamentos de urbanismo, de ayuntamientos que quieran. Por eso me apetecía también contar Crear Villaverde, porque para nosotras fue un lujo encontrar un espacio para diseñar edificios con gente desde la administración pública, ¿no? Dale, contanos de Villaverde. No, digo porque como estaba hablando Richie de esto de valorar los procesos, pues Crear Villaverde fue un programa que desarrollamos con la coordinación de Eva García, que era la asesora en la Junta Municipal de Villaverde, que es el distrito más al sur de Madrid, que tenía un grado de vulnerabilidad después de un diagnóstico que hizo Manuela Carmena como muy alto, y decidieron abrir este programa experimental en el que incluir un servicio municipal, o sea, nuestra parte era la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Participativo, se llamaba Crear Villaverde, pero estaba dentro de un departamento de comunicación, de un departamento de intervención social, o sea, como que éramos un equipo de gente, ¿no? Y entonces en lo que consistía simplemente, aunque luego era un trabajo muy enriquecedor, pero también muy duro a la vez, era diseñar colectivamente todas las obras de arquitectura y urbanismo que ocurrieron en el distrito en los años de legislación, ¿no? Simplemente era eso, o sea, simplemente... Bueno, simplemente eso es un montón. Diseñar Claro. colectivamente todas las obras de un distrito. Eso es un montón. Todas. Esa era su apuesta, alta, bonita, pero a la vez, como dice Richie, ¿no? Hacía falta como muchos recursos ahí que igual no teníamos tampoco, ¿no? O sea que fue un periodo corto, no se pudo ampliar, estuvimos al final como 2 años y medio y el siguiente gobierno como que ya el servicio lo paralizó y ya no se pudo continuar, ¿no? Pero cuando dicen diseñar colectivamente, me contás un poquito más de cómo, de la carne, de qué pasaba en ese colectivo, digamos, en esa participación. Pues a ver, ya era un gobierno que ya iba diseñando como o decidiendo, ¿no? Como el programa estratégico de obras y equipamientos en el distrito en base a las demandas, ¿no? De la población. Entonces ya tenían como una hoja de ruta definida por las demandas ciudadanas.
Pero, por ejemplo, pues cuando había una demanda, pongo un ejemplo, ¿no? Que de un proceso que se coordinó bastante bien entre Villaverde y el Ayuntamiento de Madrid, había una necesidad de una biblioteca en un barrio de Villaverde que se llama Butarque. Entonces, lo que hacíamos nosotras desde la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Participativo era diseñar cómo se iba a desarrollar esa obra de arquitectura de una nueva biblioteca en un barrio, contando con las personas que la iban a utilizar. Entonces, claro, decías, bueno, pues mi labor, al principio tampoco sabíamos muy bien cómo enfocarlo, pero al final era como simplemente diseñar esos pasos, diseñar esos procesos, ¿no? Entonces diseñamos primero pues que ocurriera como un proceso en el que todas las personas usuarias codiseñaran o hicieran como unos requerimientos gráficos, pero también escritos para los futuros arquitectos que iban a diseñar esa biblioteca a través de un concurso, pero ya el concurso de arquitectura ya por lo menos tenía una cosa muy chula que era un tocho importante, que era todo lo que quería la ciudadanía que cumpliera esa biblioteca. Dibujado, escrito, ¿no? Hicimos como diferentes metodologías. Entonces ahí ya, en ese concurso ya había un montón de arquitectos, arquitectas que no les interesaba participar, evidentemente, ¿no? Porque había que cumplir este tocho, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no les va a interesar? Digo, acá se hacen ese tipo de procesos. La diferencia es que no tenemos una oficina de urbanismo participativo, que a mí me parece maravilloso que la tengan, y encima que tengan arquitectas, porque acá muchas veces se está usando más diseñadores de servicios para entender qué es lo que quiere la ciudadanía, y después viene otro equipo que serían como los arquitectos. Pero lo que no entiendo es por qué los arquitectos podrían no querer participar, porque están los deseos de la ciudadanía. ¿Qué tendría de malo? Nos tendría que contestar alguno que le pareciera. A mí también me parece una maravilla que exista estos requerimientos a los que tengas que responder, pero yo entiendo que, bueno, depende, la arquitectura es una disciplina muy amplia, entonces dependiendo de cuáles sean tus objetivos a la hora de construir un edificio en la ciudad, pues te deja de interesar que no, pues no sé, pues ciertas imposiciones que vengan desde tu formación de diseño, a nivel estético, a nivel de programa, a nivel de uso, ¿no? O sea, casi como si te dijeran, mira, nosotros ya lo hemos diseñado, tú ponte a hacer la parte técnica, que es dibujarme los planos, ¿no? Entonces, claro, te quitas que no es verdad, porque realmente luego hay una parte creativa que hay que ponerla al servicio de estas demandas, ¿no? Ustedes lo que hicieron es la investigación de alguna manera. Claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue, dentro de las capacidades no técnicas, ¿no? De las futuras usuarias, usuarios, pues intentar dibujar, ¿no? Pensar sobre la parcela, cómo podría ser, y la verdad que, evidentemente, si no tienes formación técnica, puedes saber un montón de cosas que sabes cómo quieres que sean de un edificio, aunque no sepas luego técnicamente cómo se va a construir, ¿no? Pero sí que puedes saber, pues no sé, el tipo de luz, el tipo de espacio, cuánta, ¿no? Si quieres que esté muy compartimentado, si quieres entrar ya cosas más funcionales, como por ejemplo, queremos entrar los fines de semana y que haya un acceso que nos permita hacer usos que no estén regulados, que nadie nos tenga que dar permiso, ¿no? Que la mitad de la biblioteca sea como autogestionada, o sea, no sé, que hay un montón de cosas que por qué se le tienen que ocurrir al arquitecto, a la arquitecta, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, que también depende del barrio, también, o sea, que normalmente los estudios de arquitectura se presentan a un concurso, no se suele valorar que sea un estudio de arquitectura, por ejemplo, vecino o vecina, ¿no? No podría ser también, o medio próximo, ¿no? Que también me parece que no debería ser así, pero que vamos, que esa unión entre las personas usuarias y estos arquitectos, arquitectas que diseñan me parece fundamental, pero no a nivel de enfoque social, sino también económico de la ciudad. O sea, es decir, si luego la biblioteca no se utiliza en el futuro, no va nadie, porque se ha hecho allí, pues imagínate, pues llevándolo al extremo, pues un edificio muy bonito, ¿no? Con yo qué sé, con un aspecto como, no sé, muy llamativo y muy contemporáneo, pero luego nadie va. O propone un programa de una forma en que la gente pues no necesita ese tipo de propuesta, ¿no? Pues también es como un fracaso, ¿no? Como obra arquitectónica. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que las personas usuarias sean las que como que pautan el diseño, ¿no?
Nosotros acá en Finlandia, por ejemplo, la biblioteca del barrio es muy importante, tan importante que organizamos fiestas en las bibliotecas. Y si uno quiere hacer un cumpleaños, o sea, como hay posibilidades de que si es algo de la comunidad, por ejemplo, cuando los voluntarios locales, nosotros como que festejamos nuestro voluntariado o algo por el estilo. Se llaman caroncas y son fiestas que hacemos para nosotros, para los activistas del barrio, digamos. Y ahí bailamos y, o sea, la biblioteca es como el lugar para hacer esas fiestas. Claro, pues mira, justo el diagnóstico que llevó a hacer este proceso del Ayuntamiento de Madrid con Carmena fue justo como hacer una evaluación del uso de las bibliotecas, ¿no? Y cómo estaban planteadas las bibliotecas de Madrid, y salió claramente que había que cambiar el modelo, ¿no? Y que fueran espacios de cultura desde una visión mucho más amplia que lo que es, bueno, pues eso, alquilar, ¿no? Como libros, acceder a literatura o a, ¿no? Audiovisual, ¿no? O sea, como que una cosa más comunitaria, ¿no? De cultura, más de identidad del espacio donde está instalada, ¿no? Entonces de ahí salió un poco, pero mira, pues de embutar que tenían la misma mirada finlandesa, porque proponían justo eso. Sí, de bibliotecas podemos hablar mucho porque el tema nos apasiona acá. Sí, a mí también, la verdad. Ese proceso fue increíble, sí. Creo que es importante lo que comentas, Mae, también, como desde una perspectiva, como vamos a decir, feminista, de abordar la arquitectura, ¿no? Cuando dices que hay muchos arquitectos a los que, aunque todo esto siempre sea un poco a veces estereotipos, ¿no? Que hay muchos arquitectos a los que no les apetece ir a un programa que ya está como construido, claro. Además, en el Estado español ha pasado mucho que hemos vivido en los últimos, yo qué sé, 30 años, incluso desde la democracia, construyendo iconos arquitectónicos, ¿no? Que tenían que ocupar el espacio público significándose, y entonces se buscaba como esa especie de arquitecto superautor que viene y te planta como una obra que es su obra, ¿no? Y en cambio, las prácticas que hacéis vosotras y un montón como de gente, ¿no? Que al fin y al cabo también nos pasa a veces que vivimos como en la burbuja de los arquitectos con los que nosotras convivimos, que todas tienen como esa perspectiva de construir con otras, ¿no? Pero que luego en la realidad, en el día a día, eso no es lo mayoritario, ¿no? Entonces, como esa práctica de la arquitectura como más que es de ponerte a disposición de la comunidad, de escuchar, de cuidar, de atender, de pensar realmente en los usos antes que en la, ¿no? la forma aplicada al uso, creo que ahí sí que hay como un cambio de perspectiva muy, vamos, que es total, ¿no? Y que creo que está muy presente también como en vuestro trabajo, y que no deja de ser, vamos, y que también creo que tiene que ver, pues porque sois todo un estudio compuesto por mujeres, ¿no? Sí, la verdad que esto que dices es importante, la perspectiva feminista, porque también genera muchos debates internos, porque a la vez que sí que creemos que toda nuestra práctica tiene esa mirada, ¿no? De siempre mirar un poco a los márgenes, de, ¿no? Como procesos en los que son inclusivos, donde hay muchos cuidados, pero también hacemos la reflexión de esa perspectiva feminista, cómo se aplica, ¿no? Como hacia el equipo, ¿no? O hacia adentro, ¿no? Porque todos estos procesos que son muy innovadores y que son muy enriquecedores y que son en el tipo de arquitectura y de, no sé, de rol profesional en el que creemos, también, como tú decías antes, no están valorados y no está como reconocido todo el trabajo que llevan detrás. Entonces también revierte pues en cierto agotamiento, cansancio, ¿no? Por parte de nuestro equipo, ¿no? O sea, como que hacia adentro a veces ponemos un poco en crisis que no son procesos como tan feministas en ese sentido de cuidados hacia el equipo que lo desarrolla, ¿no? Y ahí hay una tensión un poco entre hemos generado esta práctica, nos parece maravillosa y muy necesaria para la ciudad, ¿no? Que la ciudad los procesos se enfoquen de esa manera, de forma participativa, de forma ecológica, con cierto grado de experimentalidad también, ¿no? Porque este proceso que hicimos en Crear Vía Verde o la intervención en tándem también, como de, ¿no? de espacios donde generas tu propia energía, pues llevan muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo y bueno, me alegra oír que en Finlandia igual es una cosa más establecida, como que las personas usuarias siempre forman parte de tomar las decisiones en la ciudad, ¿no? No, siempre no. Pero en el diseño de bibliotecas sí. Claro, en el diseño de bibliotecas puede ser que ahí está como, ¿no? Pero que en España parece como lejos, ¿no? O sea, salvo esa experiencia que fue, pum, nos hizo saltar de escala, ¿no? A nivel de metodologías participativas, nos cuesta en la construcción, en los edificios, ¿no? Como
dentro del tablero, ¿no? Que tiene que funcionar de una manera, pero luego lo que vas construyendo nos cuesta más como meter este tipo de enfoques, ¿no? O sea, hay una tensión entre lo feminista hacia afuera y hacia adentro. Hay ahí como un debate en el estudio importante, muy importante. Y también tienen, me imagino, como así como generaron herramientas para la participación ciudadana, deben tener como algunas reglas y herramientas para la organización interna, ¿no? Del colectivo de ustedes. ¿Me contás un poco de eso? ¿Puede ser? ¿Cómo sucede ese cuidado para adentro? Sí, lamentablemente mucho menos desarrollado, pero mucho más conscientes en los últimos años, ¿no? Que también no, bueno, pues te vas haciendo mayor, también tienes como menos energía o vas pues tomando más conciencia de la realidad de la profesión, ¿no? Y de a lo que puedes llegar y la capacidad de transformación que tienes como agente, mujer, en Europa, donde casi todo está construido, ¿no? Y bueno, hay un montón de alternativas, la rehabilitación está claro el futuro, ¿no? De la construcción más sostenible, pero bueno, ahora además con el COVID también estamos como cada una trabajando como más deslocalizadamente, pero sí que estamos intentando pautar como espacios de encuentro, ¿no? De juntarnos más, de poner más en común. Otra vez, el tiempo siempre juega en nuestra contra, ¿no? Siempre estamos ahí como intentando como lo máximo posible como respetar estos espacios, pero nos cuesta, ¿no? Pero también estamos en Madrid y en Bilbao, que también es otra, ¿no? otra gestión, otra cantidad de tiempo para poder como los aprendizajes trasladarlos de un sitio a otro, ¿no? Para poder seguir, para poder sumar, para poder seguir como las mismas líneas de trabajo, ¿no? Intentamos hacer como planteamientos anuales en los que plantear como unas temáticas que aunque en cada sitio desarrollamos unos proyectos, por lo menos que podamos sumar experiencias, ¿no? Hacia las mismas direcciones. Las fundadoras somos amigas de toda la vida, hemos estudiado arquitectas juntas, hay ahí como algo, una base como muy fuerte, ¿no? De confianza, de cuidado en lo máximo que podemos, pero estamos reforzando últimamente, porque hemos visto que nos ha pasado factura, los encuentros, ahora mismo más virtuales que presenciales, pero este año, por ejemplo, hemos querido celebrar una cosa que hacía bastante tiempo que no hacíamos, porque este proyecto Ciudad Biótica Agroplaza ha sido seleccionado en el Pabellón de España de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es simplemente un reconocimiento, ¿no? Pero nos ha servido para poder juntarnos todas, ¿no? El 100% de las personas y celebrar, porque decíamos, ¿qué hacemos allí? Si es COVID, no se puede hacer ninguna, ¿no? Ninguna cosa muy especial, pero nos juntamos simplemente, ¿no? Y no, para mí es muy importante. Aparte uno se olvida de celebrar, ¿no? Hay veces que cuando terminas un proyecto, incluso cuando le va bien, ya tenés un montón de otras cosas que hay que empezar y te olvidas de eso de que hay que parar y... Sí, con Elisa muchas veces lo hablamos, ¿no? Es como, vale, este concurso que nos presentamos, hemos perdido, hemos ganado y seguimos con el siguiente, ¿no? Y a veces es como, joder, un poco de rito, ¿no? De aplaudir, no sé. No, incluso para mí cuando hay así como un fracaso, está bueno festejarlo. También, ¿no? Como llorar otra vez de la pantalla. No, pero bueno, ¿no? Se supone que es parte, que uno aprende igual de esos fracasos. Sí, sí. Pero bueno, no quiero como idealizar nuestra práctica de la arquitectura ecológica participativa como algo fácil para nada, porque está difícil. Y bueno, la arquitectura también es una disciplina también muy masculinizada, o sea, no. Pero bueno, por lo menos hemos encontrado, y yo creo que juntas ha sido como mucho más fácil, los temas que nos interesan y estamos intentando como combinar esos cuidados internos con esa, bueno, experiencias un poco transformadoras dentro de lo que cabe hacia afuera, ¿no? O sea, ese equilibrio, todos los días intentamos como pensar cómo se hace, ¿no? Que no es nada sencillo. Para mí, así yo viéndolo desde fuera, ¿no? Otra cosa que también creo que hace mucho Pez y que para mí es como una especie de feminismo no explícito y como un poco blando, ¿no? Que a veces la gente lo ve como algo, antes decías como naif, ¿no? Enseguida la gente
Y para mí son como las cosas positivas, que es, por ejemplo, son muy poco binarias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que soy como muy dogmático para algunas cosas, es como sí o no. Y en cambio, Pet siempre tiene mucha capacidad como de negociar o establecer la conversación para buscar la posibilidad, ¿no? Y creo que eso lo hacen hacia afuera con los trabajos que hacen, pero también lo hacen como entre ellas, ¿no? Y entonces van como también como abordando los problemas, ¿no? Que los problemas no es que se solucionen, sino que los tienes que primero darte cuenta que los tienes y luego irlos trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, pues como que ese trabajo, ¿no? De tener las conversaciones e ir buscando no el espacio de fractura, sino el espacio de poder construir, creo que eso es algo como que lo hacen hacia adentro y también como hacia afuera en las relaciones con otras, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Diseño Feminista, España y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Ciudad y Diseño, Diseño y Transbiótica. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Mae habla de cómo aplicar la perspectiva feminista hacia dentro de la organización. Y de eso también charlamos en esta misma serie con Felipe González Gil, en relación a la organización donde él está, Semos 98. Supongo que para eso es algo que también en Colabora lo tienen en cuenta, ¿no? ¿Cómo es para ustedes, Richie? Para nosotras, que siempre es como un poco la idea esta del maestro ignorante, ¿no? Siempre es como poner atención en eso que sabes que no se te da tan bien, ¿no? Pero que sabes que es importante. Entonces, todo esto de poner la vida en el centro es como fácil decirlo, pero luego no estamos educadas, equipadas como para hacerlo, ¿no? Entonces es todo el rato como tratar de darle importancia, trabajar sobre ello para ir como mejorando día a día, ¿no? Y sí que quizá los feminismos es casi lo que más nos cambia o lo que más nos saca de ese espacio como de confort, ¿no? Porque es como aprender como de la humildad del feminismo, ¿no? De esa especie de escucha, ¿no? De radicalidad no violenta, pero que es totalmente como transformadora, ¿no? Entonces todo eso como irlo como incorporando en unos cuerpos que, quieran o no, pues están construidos de una forma como heteropatriarcal, pues es como muy importante, y sí que es en donde vas como notando como más transformaciones, quizás muy pequeñas, pero que son como significativas, ¿no? Y luego, así como por identificar como algunos momentos como concretos, ¿no? Sí que yo me acuerdo en un proyecto que estábamos trabajando, que apareció como el dibujo este de la economía del iceberg, ¿no? Y de repente, que nos lo enseñó Begoña Pecharromán, y de repente ver ese dibujo, ¿no? Era como entenderlo, ¿no? A nosotros, que nos gusta mucho hacer dibujos para entender cosas, pues ver el dibujo ese del iceberg nos sirvió como para visualizar claramente esa situación, ¿no? O luego nuestra compañera Rosa desarrolló la guía de la sostenibilidad, ¿no? Que es una guía de trucos y remedios para tratar de hacer efectivo eso de poner la vida en el centro, ¿no? Como tratar de, en tu vida cotidiana productiva, ir incorporando como pequeños elementos que te ayuden a realmente dar más importancia a los cuidados, al dejar de hacer, ¿no? Al tomarte el tiempo, ese tipo de cosas. Y luego ahora, por ejemplo, en Wikitalki también hemos abierto una serie como de podcast que se llama Wikisoñuak, y uno de ellos tiene que ver también con cómo practicar o qué espacio juegan, ¿no? Los feminismos en la comunidad de Wikitalki, ¿no? Entonces sí es algo con lo que tratamos como de relacionarnos o alimentarnos continuamente. Sigamos escuchando a Mae. Y decime, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, mirando? Pues a ver, lo último que encuentro, así que me gustó bastante, fui a una presentación que además lo tengo aquí, pero que no lo he acabado de leer, pero que me encantó encontrarlo, es este libro de Diseñar el desorden, no sé si lo conocéis, de el sociólogo Richard Sennett, parido en Londres, y el arquitecto Pablo Sendra, que lo teníamos ahí en el radar, pero no lo conocíamos así muy profundamente, y tuvimos la oportunidad de hablar con él un poquito ahí en la charla,
y la verdad que es una maravilla el planteamiento de este libro, vamos, nos sentimos ahí como súper identificadas en todo lo que se habla, incluso plantean como ejemplos así prácticos también de cómo transformar un poco el modelo de las ciudades y tal, y la verdad que por lo que entendimos como un trabajo más de investigación desde la academia, ¿no? Pero sí que observando mucho como experiencias más cotidianas de las ciudades que habitan, ¿no? En este caso creo que Londres, ¿no? Hablaba Pablo, y Sevilla. No sé, pues ese fue muy inspirador ver a, ¿no? Como a dos generaciones muy diferentes, ¿no? Porque yo creo que Pablo pues hizo una revisión de un texto de Sennett como hace muchos años y a partir de ahí han empezado a colaborar, ¿no? Y esta cosa, sociología, arquitectura, que también nos interesa mucho, ¿no? Y bueno, y que a días pues perdemos un poco el ánimo de si, si este camino es sostenible o no, y cuando encuentras a gente de repente que lleva los discursos, ¿no? Que los amplifica y que tiene como una voz más alta y ves que congrega un montón de gente y que genera interés, ¿no? Como todas estas temáticas, pues es como un poco energía, ¿no? Hay vitaminas que te cargas un poco y dices, vale, aquí hay como cierta tensión o están cambiando las cosas, bueno, no lo sé. Ahí había mucha gente interesada en este libro, en esta colaboración, en esta perspectiva, en esta mirada, ¿no? Sobre la ciudad. Y me pareció como muy buena. Y Richard Sennett escribió ese libro El artesano, a mí me gustó mucho, por lo menos. Él escribe mucho como en las prácticas, para mí tienen que ver con las prácticas proyectuales. Sí, 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 total, ¿no? Como esta cosa más artesanal. Buenísimo. ¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas o qué te gustaría que pase? Me gustaría mucho que sí que después de esta crisis que ha habido y de la crisis que llevamos como cultivando como mucho tiempo y con ciertos retos marcados, ¿no? A nivel Europa, ¿no? Como los fondos que vienen, ¿no? El tipo de iniciativas que parece que se quieren como promover, ¿no? De transformación en las ciudades, a nivel de construcción, pero a nivel también del tipo de modelo, de desarrollo de proyectos, ¿no? De relación entre lo público y lo privado, o entre, ¿no? La administración pública y como empresas más pequeñas, ¿no? No sé, me parece un marco ilusionante, ¿no? Como a 10 años vista, poder que este tipo de proyectos, ¿no? Participativos, ecológicos, más feministas, ¿no? Inclusivos, sean cada vez como ¿no? Más comunes, más valorados, que haya más recursos para poder desarrollarlos, para poder llevarlos, no sé, como una escala mayor, no sé, que la arquitectura, la disciplina se transforme, ¿no? Y que de repente esto de la arquitectura diseñada por las personas usuarias y los arquitectos como un agente más, sea algo como mucho más fluido, ¿no? Que haya como muchas más oportunidades para este tipo de proyectos. Eso es un poco, o sea, realmente que la práctica, como decía Richie antes, ¿no? Y que comentabais, como que sí que compartimos pues muchos agentes creativos, ¿no? Vinculados a la ciudad, pues que tengamos ese espacio, bueno, y la ciudadanía para poder ponerlo en práctica, que se haga real, ¿no? O sea, que las ciudades sean espacios un poco más humanizados y más, o sea, eso sí que ya es como una obsesión más igual, no sé si compartido con todas las de PC Studio, pero que sí que haya como una conciliación entre lo urbano y la naturaleza como mucho más potente, ¿no? O sea, que esa dicotomía de los dos espacios que se vaya difuminando un poco, ¿no? Sí, que en lugares como Madrid, en esas grandes ciudades, es más difícil. Sí, pero bueno, no la naturaleza tan romantizada, pero lo vivo, ¿no? Lo vivo, no sé. ¿No? La mirada de lo vivo con una mirada un poco más amplia de lo que es no solo lo verde, sino ciudades más humanas, más vivas, más respetuosas, ¿no? Con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Más inclusivas, o sea, que podamos, no sé, todos acceder a lo mínimo que necesitamos para vivir mejor. No sé, es un poco, parece lugar común, pero realmente, bueno, es un poco el centro de nuestra práctica y es como nos gustaría que fuera en el futuro, pero yo creo que mucha gente mira hacia allá, ¿no? Y desde Europa yo creo que también se está mirando hacia este tipo de futuro. De los proyectos, no sé si quieres hablar de algún otro proyecto. Yo hay como, sé que de los que ponías, ¿no? Por ejemplo, ahora que estáis empezando como a construir cosas que son como más tangibles, ¿no?
Yo conozco los que se están haciendo, ¿no?, el mercado, el edificio este de bienes europeo y tal, pero tú en la lista que ponías, creo que ponías el de la casa de Lima, ¿no? Pues a ver, así sobre proyectos más de edificación, que ya como os he contado, estamos poniendo un poco el foco ahí, ¿no? De trasladar un poco todas estas miradas a lo que es la arquitectura más construida o, vamos, rehabilitación. En Madrid, por ejemplo, sí que estamos ahí trabajando en proyectos más de paisaje, de urbanización, que en un concurso en Rivas, al sur, que tenemos un proyecto que estamos entre las 3 finalistas, pero estos procesos son como muy lentos, entonces estamos esperando todavía el fallo, pero es un proyecto también que tiene como todos estos criterios de diseño embebidos un poco en un espacio de transformación urbana muy grande sobre las vías del metro en Rivas y un parque sobre esta cubrición, ¿no? Eso sería una transformación de la ciudad bastante grande, pero se está todavía como en dibujo, ¿no? Todavía no lo estamos. Y este que comentabas es un encargo privado en Lima, nació como un proyecto para una casa en la playa al sur de Lima para 4 personas mayores que querían un poco tener una casa para su disfrute así como de forma más conjunta, ¿no? Entonces estuvimos estudiando como diferentes modelos de cierto grado como de convivencia o de espacios compartidos dentro de estas 2 casas, ¿no? Porque eran 2 parejas, pues bueno, finalmente fue más o menos exitoso, pero sí que finalmente se construyeron las 2 casas con un material que también teníamos muchas ganas de probar, que es la cal, ¿no? Que es un material que se adaptaba muy bien al clima, que es un material muy ecológico y que está un poco denostado, ¿no? Para construir rápidos en este tipo de entornos se suele, ¿no?, de segundas viviendas, ¿no? En esta playa, por ejemplo, en Los Pulpos, se utiliza mucho el bloque de hormigón, ¿no? Y aquí pusimos mucho énfasis en que todos los materiales fueran materiales respetuosos, ¿no?, con el medio y que estuvieran localizados como cerca del emplazamiento de la construcción. Entonces eran la cal, sobre todo, que eran bloques de cal, que son muy poco conocidos en este formato. O sea, la cal es un material como tradicional, ¿no?, que se ha utilizado mucho en España, pero en esta fórmula como para una construcción más rápida, como más contemporánea, no es tan conocida y fue un descubrimiento, ¿no? Hicimos ahí una investigación en materiales y conseguimos este material que se producía además muy cerca de donde era el emplazamiento de la obra, y luego madera, mucha madera, y caña, que también había como mucha producción cerca de la zona de construcción. Entonces, bueno, nosotras siempre hemos estado enfocadas a procesos más públicos, ¿no?, arquitectura más pública, pero bueno, también fue una experiencia que en este pequeño grupo de gente, ¿no?, eran 4 personas que sí que tenían ganas de, bueno, de experimentar un poco y de probar cosas nuevas. Desde luego la palabra ecología tampoco estaba como muy cerca de sus pretensiones, pero sí que, bueno, encontramos la forma de dentro de este encargo privado, que en principio no es un poco nuestro objetivo, también experimentar con este tipo de criterios de diseño, ¿no?, en una vivienda para 4 personas, ¿no?, como algo más pequeño, pero que nos permitió también alimentar. O sea, sí que siempre intentamos, como todos los proyectos que nos ofrecen, pues intentar como enfocarlos como en la misma línea del resto de proyectos, para que por lo menos puedan como ir sumando, ¿no?, ya que no tenemos como grandes obras ni grandes construcciones, pero todo lo que vamos haciendo que vaya siendo como partes un poco de la misma investigación o de la misma exploración desde el estudio, ¿no? Entonces este proyecto al principio era como no muy atractivo, era, bueno, pues un proyecto que no está mucho en la línea de lo que hacemos, pero luego sí que fue muy enriquecedor a nivel más técnico, ¿no?, a nivel de también codiseño, ¿no?, entre nosotras y los clientes, pero sobre todo en la parte de materiales ecológicos, ¿no? Esa parte de investigar en materiales también sí que lo veo que es como todo el rato un reto, ¿no? O sea que, claro, cuando ya vas a pasar como del prototipo, ¿no? O sea, yo veo cuando los proyectos vienen más de cultura, en el que tú te haces tu prototipo como tú quieres, a cuando ya estás haciendo proyectos con urbanismo, con vivienda, donde entra todo el sistema de certificaciones, homologaciones, de que esto tiene luego como que durar, resistir, ser mantenido. Ahí hay todo ese campo, ¿no?, que también creo que estáis como metiéndoos más en eso, ¿no?, en cómo conseguir que luego lo que tú has propuesto, la constructora también lo pueda llevar a cabo, ¿no?, de una manera también que sea como sencilla y asumible, ¿no? Creo que hay como mucho trabajo, ¿no?
Sí, ¿no? Las herramientas que tenemos de lo que comentábamos antes de mediación, aquí las usamos muchísimo, ¿eh? O sea, solo convencer al constructor de que en vez de bloque de hormigón utilizara bloque de cal, o sea, eso fue un trabajo de ir viendo, ¿no? Cómo darle referencias locales, ¿no? En el que se había utilizado, no de la misma manera, pero parecido. O sea, o sea, que también yo qué sé, pues la arquitectura luego tiene también un montón de agentes, ¿no? Que forman parte cuando te pones a construir, que todos tienen que estar alineados. O sea, que si tienes unos clientes maravillosos que te dicen, venga, pues te dejamos experimentar, a ver, como más abiertos a algo más nuevo, pero luego está el constructor, luego está a pie de obra, pues los albañiles, o sea... No, y supongo que la experiencia de construir en Perú es muy diferente a la de construir en España. Bueno, fue un aterrizaje de PC Studio, o sea, fue nuestra primera obra nueva construida, ¿no? Esta de Lima. Y yo creo que estuvo bien porque no quiero decir que allí los procesos sean muy diferentes que aquí, pero sí que era pues fuera de la ciudad, que siempre son territorios un poco menos regulados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, sí que hicimos todos los cálculos de estructuras y presentamos como todas las certificaciones y tal, pero bueno, por lo menos todas las miradas, ¿no? Que hablaba Richie de todo lo que significa como utilizar materiales que luego tienen que tener, o sea, tienen que tener una durabilidad, ¿no? La gente que vive dentro de esos espacios, no sé, pues tiene que estar contenta con ellos, o sea, no tiene que ser una idea sin más que pruebas temporalmente, sino que esto ya tiene como un compromiso mucho más largo. Vos hablabas de las herramientas de mediación. ¿Me contás cómo es una herramienta de mediación? Claro, es una combinación entre técnicas de comunicación. Hemos desarrollado también como algunas aptitudes psicológicas también, ¿no? Porque muchas veces este tipo de procesos te metes como mucho en la vida de la gente. También son herramientas, combinamos herramientas que vienen de, bueno, de metodologías más de innovación, ¿no? Como el design thinking, o sea, como más creativas, ¿no? O sea, como que vas en estos procesos de mediación, porque al final son procesos, no son como, ¿no? Como una herramienta que aplicas en un momento, sino son más como ir combinando, ¿no? Como diferentes herramientas que vienen, pues eso, de la comunicación, de la creación, sí, que vamos combinando para que esa creación entre las personas receptoras, ¿no? Y nosotras como técnicas, como creadoras, pues vayamos pudiendo generar esta cosa común, ¿no? O sea, no soy experta en herramientas de mediación, pero yo creo que la mediación al final es este espacio de relación entre agentes que quieren crear algo juntos, juntas, ¿no? Entonces, todas las herramientas que ponemos tienen que ver con eso, ¿no? Con el diálogo, con la creatividad que podemos poner en común, ¿no? Que podemos sacar de cada una de las personas que forman parte del proceso y también bueno, con ciertas metodologías, igual que sí que son más aprendidas, ¿no? Más desde fuera. Hay mucha intuición también muchas veces nosotras intentamos protocolizar mucho, ¿no? Como estas herramientas y luego, no sé, pues cada experiencia es como muy nueva, depende de quién participe, cuáles sean los objetivos, ¿no? O sea, sí que tienes que tener muy claro, yo creo, para que estos procesos al final sí que sean fructíferos o te hagan avanzar de alguna manera, ¿no? Muchas veces fallas y tienes que volver atrás, pero sí que tener muy claro como los tiempos, los objetivos y las personas que van a estar como involucradas en ellos, ¿no? Entonces, yo diría, por resumir, que me he enrollado y igual me he liado un poco, diría como que las herramientas de medición forman parte o son lo que utilizamos dentro de estos espacios de relación y co-creación, ¿no? Con las personas con las que trabajamos. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchos diseñadores se autodenominan facilitadores o mediadores, y mucho de esta facilitación es política, porque hay muchas decisiones de diseño implícitas en la facilitación. Mae nos dice que ellas median con las futuras usuarias, pero también con quien hace el encargo, con quien conceden los permisos, con la constructora, con los albañiles.
Un continuo y casi siempre invisible proceso de mediación, al que podríamos prestar más atención y al que también hay que diseñar, con todo lo que implica para que sea lo más inclusivo posible. Nosotros, en esta serie, mediamos al encontrar a los interlocutores, proponer cómo hacer la charla y cómo la presentamos. ¿Cómo te parece que se podría mediar de una manera diferente este formato, el podcast? ¿Cómo podríamos hacer del podcast algo más inclusivo? Sí, yo todo el rato pienso en que sea más como una comunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo es como un gran archivo, ¿no? En el que empieza a haber como las listas e interrelaciones entre cosas. Entonces, ¿cómo podría ser un paso hacia ser una comunidad de aprendizaje? Que yo creo que hay partes que tú ya haces para ir en esa dirección, ¿no? Casi esta invitación a que hagamos series contigo ya es una forma como de implicarnos más, ¿no? O cuando se hizo la formación en diseño feminista y la gente cogía algunos capítulos y luego hacía interpretaciones a través de gráficos, ¿no? Pues ya es otra manera como de ir sumando como más capas, otras formas como de implicación y lectura y de traducción del podcast, ¿no? A mí sí me parece como que la base de entrevistas que hay, ¿no? Es como una cosa que me gustaría es ver cómo ponerlas más en valor, ¿no? Porque como también estamos como en esta sociedad tan de consumo, ¿no? De me escucho el podcast y ya está, ¿no? Y entonces le dedico... Y en cambio creo que hay como si todo el archivo de diseño y diáspora fuese como una gran compostera, ¿no? En la que al tirarlos juntos los capítulos van como fermentándose y mezclándose unos con otros, y lo que me gustaría pensar es qué sale de ahí, ¿no? Qué sale de esa especie de fermentación de todos los podcasts, ¿no? ¿Qué forma de diseño emerge de ahí, ¿no? Eso es algo que pienso a veces, ¿no? Cuando tú nos preguntas cómo evolucionar, o ahora con la encuesta que has lanzado sobre cómo convertirlo en un recurso educativo, ¿no? Para mí, que me he escuchado todos los podcasts, es como si hubiese hecho una especie de máster informal, ¿no? En el que he ido como a 270 clases con gente que aborda el diseño de formas que me interesan, pero muy diversas, ¿no? Bueno, aparte vos te tomaste el trabajo de comentar cada capítulo y eso también hace de comentarlo y de pensarlo. Eso me gustaría, por ejemplo, ¿no? Ahora yo cuando, por ejemplo, que lo hago a través de Twitter es una herramienta que es, digamos que es buena como para que de alguna manera yo dé como redifusión al capítulo, ¿no? Pero a la vez como que se pierden esos, me gustaría pensar como en más gente comentando, ¿no? Y entonces que esos comentarios también como que van sumándose a ese compost, ¿no? Me parece como que estamos así como, yo qué sé, en los 2000 la gente participaba más, yo creo que por ejemplo en los blogs, ¿no? Y había grandes conversaciones en los blogs, todo eso se ha ido como perdiendo. Quizá es que están sucediendo en lugares donde yo no estoy, ¿no? Yo solo estoy en Twitter. Y la verdad es que cada vez hay menos conversaciones, ¿no? A mí sí me gustaría pensar más en que sean dispositivos más conversacionales, ¿no? Entre la gente que escucha. Eso me encanta, porque se me ocurre que una cosa que podría hacer muy concretamente sería, por ejemplo, invitarte a comentar el pod antes de publicarlo y después publicar ese pequeño comentario o reflexión que hacemos entre los dos, por ejemplo. Eso sería interesante, probarlo como formato. O sea, por ejemplo, cuando nos has invitado a hacer las series, creo que hay esos capítulos a veces como que habría que hacer como algún capítulo que, como fue el 200 en el que hablábamos los que estábamos haciendo la serie, ¿no? Pues como lo mismo, pero igual comentando series, o sea, hacer como una especie de capítulos tertulia o algo así, cada 50, por ejemplo, yo que sé, cada 25. Algo como que sirviese como para remezclar cosas. No sé, yo es lo que más he hecho, lo que todo el rato me sale esa idea, o sea, cómo remezclar cosas que hay ahí, ¿no? Cómo ponerlas más en valor, cómo recuperarlas, cómo releer, ¿no? Totalmente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Por eso podríamos releer, podríamos recuperar y podemos hacer cosas a partir de los podcasts que ya están publicados. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.